Viene el frío y están las colchas de retazo que Silvia y su comunidad están realizando para los más desprotegidos, pero también hay medidas que llegan desde el Estado. Es un gusto recibir a Daniel Gerard, es director nacional de Protección Social. Daniel, ¿cómo se cose esta manta? Bueno, se cose con un Estado presente, pero también se cose con organizaciones sociales, se cose con muchas Silvias de la Cruz, y nosotros realmente creemos que la salida estructural es entre todas y todos. Pero ahora ya tenemos que dar y estamos dando respuestas a la emergencia. Pero no hay en algún momento que organizar toda esa ayuda, centralizarla, poder darle lineamientos estratégicos para que la ayuda llegue a donde debe de llegar y por ahí no se disperse o se concentre en un lugar y quede flaca en el otro. Bueno, sí, desde el Ministerio tenemos una atención descentralizada, aunque hay que seguirla descentralizando. El Plan Invierno también es un ejemplo de eso, no se concentra solo en Montevideo, sino que abre 600 plazas en el resto del país. Pero además tenemos propuestas para ayudar a, no sé si la palabra centralizar, pero sí Organizar. tejer en los territorios las respuestas que van surgiendo del Estado, sean del Ministerio o de otras partes del Estado, como también de las comunidades. Y por eso la semana pasada es que largamos el plan Comunidad a la Calle, que no es el plan Invierno. Comunidad a la Calle es un plan que busca estar presente, en este caso es una experiencia para Montevideo, en 9 lugares diferentes de la ciudad, que va a facilitar el ingreso al sistema, a poder solicitar un cupo en un centro nocturno de una manera más digna. Nosotros creemos que este fenómeno daña la dignidad de las personas, sin duda, pero también daña la dignidad de la sociedad toda, a no poder dar respuestas adecuadas, ¿no? Estos centros puerta abierta, que es parte del plan Comunidad a la Calle, permite que las personas esperen su cupo adentro de un lugar donde hay propuestas recreativas, socioculturales, sociolaborales, donde se puede ir bañando, donde puede merendar, donde puede estar cuidado, donde va a haber una persona, una enfermera o enfermero. Y desde ahí, sí, esperar el cupo y no hacerlo en una vereda por horas, como es el paisaje habitual de la ciudad desde hace ya un tiempo. Y además, y esto tiene más que ver con también tejer la historia de Silvia con la de otras personas solidarias, bueno, 50 duplas itinerantes, o sea, 100 personas distribuidas en Montevideo, que las vamos a empezar a ver a partir de mitad de junio, para ir a abordar a las personas que están en calle, que de repente no se acercan a ningún servicio, pero también, y conocerlas y saber qué les pasa y saber si las podemos invitar a uno de estos centros nocturnos o puerta abierta, pero también tejer todos los recursos, toda la solidaridad que hay en los barrios para, bueno, para hacer sinergia. Ahora, el tema de la gente que vive en la calle, o sea, es algo que viene, increíblemente viene en aumento, ¿no? Porque pese a las políticas que se han implementado desde la creación del MIDES para acá, o sea, siempre es un tema central y no baja, ¿no? No solamente no baja, sino que aumenta. Cuando se habla del por qué, se refiere, bueno, a la salida de los presos, cada vez hay más presos, que bueno, al salir no tienen a dónde ir, o problemas de salud mental. Ahora, ¿cómo se frena esta situación que, pese a todas las políticas que se implementan, sigue avanzando? Sí, como vos decís, es una realidad que ha ido creciendo. También han ido creciendo las respuestas que da el Estado, se han ido diversificando, porque las situaciones son bien diferentes. No es lo mismo un muchacho joven que de repente tiene una situación de consumo problemático muy severo que una mujer que escapa de una situación de violencia con sus 2 hijos, ¿verdad? Son situaciones muy diferentes. Y desde el Ministerio, desde la Dirección de Protección Social, hay respuestas para ambos. El tema es que nunca son suficientes, ¿no? Como que vamos de atrás y por eso lo que vemos todos y todas. ¿Sabés que Mónica Xavier decía acá, te abro un paréntesis, decía, la frazada es corta pero está mal puesta? Sí, seguramente haya formas de hacerlo mejor, pero también es corta, ¿no? Y también es verdad, por ejemplo, para hacer carne con una historia concreta, ¿no? Visitando los centros nocturnos, que es algo que hemos hecho desde el 1 de marzo, visitarlos de manera espontánea, sin anunciarlo, encontramos situaciones que uno dice, bueno, el Estado tiene que ayudar a esta situación, tiene que estar presente, pero no con un centro nocturno.
por ejemplo, trabajadores que tienen trabajo formal, que están viviendo en centros nocturnos. Están en un lugar que no es el adecuado, que deberíamos buscar otra forma de repente de ir a medias con un alquiler. Todo cosas que ya existen en el Estado, pero hay que escalarlos. Y de esa manera, ese cupo, esa plaza, la utiliza alguien que realmente lo necesita más porque no tiene ningún tipo de entrada. Pero además ese trabajador y trabajadora, porque tengo rostros de ambos géneros, debería, porque puede sostener otra vida que no es dentro del sistema de protección social. ¿Qué respuesta te da cuando te encontraste con esa situación? ¿Le abordaste? Dijiste, pero usted tiene trabajo, ¿por qué está en un centro? ¿Qué respuesta te dan? Y que no les da para alquilar, No les da para alquilar. que se le atrasaron con su salario y se atrasó con la pensión. Bueno, ese tipo de cosas muy micro, pero que terminan complicando mucho la ecuación porque es vasto, ¿no? Porque tenemos también gente que hace de sereno y además el servicio tampoco se adapta a su realidad. Una mujer me decía, yo necesito un 24 horas, no un centro nocturno, sino un 24 horas, que para nosotros es más costoso, obviamente, y está pensado para diferentes perfiles. No me quiero extender en cada parte, pero esta mujer me decía, yo necesito un 24 horas porque entro a trabajar a las 3 de la tarde. Y en el centro nocturno tengo que egresar, tengo que salir a las 9 de la mañana. ¿Cómo me mantengo yo, pero elija, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde Sí, en la calle? claro. Bueno, a Perdón, propósito... Gaby, no, sí. porque me quedo colgada. Dijiste, ahora tienen estos centros para de achique, digamos, hasta que aparece un cupo. Uno de los problemas que aparece frecuentemente es que el cupo aparece en la otra punta de la ciudad. Claro. Ese sí es un tema que se puede coordinar, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el sistema de ingreso al sistema justamente de centros nocturnos tiene su complejidad, intenta abordar diferentes situaciones, porque hay gente que tiene permanencia, hay gente que no, esa gente que no, que son muchos cientos de personas, día a día tienen que pedir un cupo, eso genera una incertidumbre. También nosotros reconocemos que genera una violencia, ¿no? Estar un conjunto de personas en la misma puerta a ver a quién le toca y dónde y a qué hora, desde las 18 hasta las 23, y de repente la respuesta es sí, tenés cupo, pero a 4 barrios más lejos, ¿no? Esa persona estuvo esperando muchas horas, probablemente hace muchas horas que no come, ahora en invierno va a estar pasando frío y a veces ¿Eso cómo se va a resolver? no va a aceptar trasladarse Claro. por sus propios medios muchas veces, a veces le dan boleto, a veces tiene que trasladar. ¿Y cómo se hace? Bueno, por eso nosotros, además del incremento de cupos en el plan invierno, hablamos de comunidad a la calle. Entonces, con esto es puerta abierta a la persona, en vez de esperar en la puerta de un refugio, suerte y verdad, a ver dónde le toca, espera en un lugar cuidado, protegido y con propuesta. No es tiempo perdido, no es tiempo en la intemperie, no es tiempo también donde se suceden diferentes cosas que lo padecen esas personas, los refugios y los vecinos y vecinas. Pero ahí esperan a ver si les dan el cupo. En el puerta abierta, ¿Y en caso de que no? En el puerta abierta esperan con propuesta. Está bien. No es que no es ese tiempo muerto y puede ir gestionando diferentes aspectos de la vida de Sí, las personas a la bañarse, noche, comer, ¿verdad? claro. Exactamente. Pero si no consigue el cupo, Bueno, ¿cómo para hace? nosotros Ahí hay que trasladarlo. el desafío va a ser incrementar los cupos, todo lo necesario. Nosotros desde el 25 de abril que adelantamos el plan invierno, intentamos adelantarnos y que no pasen días en donde la demanda es mayor que la oferta. Y eso lo estamos cumpliendo casi todos los días, con algunas dolorosas excepciones. Todos los días miramos a las 12 cómo cierra esa ecuación, pero casi todos los días vamos por delante. O sea, van quedando algunos cupos disponibles al cierre del sistema. Y también vamos abriendo. Hoy, por ejemplo, abrimos un nuevo centro. Entonces van a haber 40 plazas más. La semana que viene, si vemos que ya se están llenando, antes de que se llenen, abrimos otro nuevo centro. Y así es que vamos intentando estar por delante de la demanda. Con el otro fenómeno, que esto es de los últimos años, que muchas de esas personas son mujeres. Es un fenómeno que tampoco existía o era muy excepcional hace, por ejemplo, 5 años. No, el otro problema... Y el traslado, perdón, porque hablaron del traslado. Sí. Al cierre de los puertas abiertas Sí. va a haber un traslado para esas personas que de repente les tocó cupo muy lejos, no quiere ir por sus medios, bueno, la razón que sea, van a ser trasladadas. Van a poder la llegar, Eso es una digamos. novedad, No, entonces. Eso sí, eso es una sí. novedad. es otra novedad. No, sí. la pregunta iba por el lado de otro problema enorme que tiene el MIDES, que es que las personas que están en la calle muchas veces no quieren ir
y no quieren ir porque les roban las cosas, no quieren ir porque no encuentran lugares adecuados. El propio ministro ha dicho, o sea, que hay plagas, tienen un problema enorme con las chinches, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién querría ir a un lugar donde se va a encontrar con todas estas situaciones? Es entendible también. ¿Cómo van a hacer para mitigar, para resolver esas situaciones y convencer a las personas que no están dispuestas a ir a los refugios, ¿no? Sí, es un desafío que tiene Protección Social, todo eso que decís, que nos parecía importante que lo reconozcamos desde el inicio y lo ha hecho el ministro en reiteradas situaciones, entrevistas y consultas. Nosotros tenemos una restricción que es el presupuesto actual, que es el del gobierno de la administración anterior, que vamos a pelear, estamos peleando para que se incremente significativamente. De todas formas, algunas medidas tenemos que tomarlas desde ya. Una medida es ir hacia el deshacinamiento, que es muy difícil hacerlo en pleno plan invierno, cuando uno lo que más precisa es más cupos, ¿no? Acá tenemos una tensión, pero lo hemos intentado hacer. Después, mejorar los inmuebles. Nosotros cuando por algunas razones tenemos que mudar un refugio a otro, intentamos que en ese interregno pintar, acondicionar, eso también ayuda a disminuir las plagas, en este caso las chinches. Y después, otra cosa que va a ser importante, que ya comenzamos, no al ritmo que es necesario, es la transición hacia un inmueble de larga duración que no utilice tanto la madera, que es donde las chinches anidan. Entonces, cuando tengamos otro tipo de camas, ahí vamos a superar bastante esta situación que es realmente insólito, ¿no? Porque es un padecimiento real, cotidiano, que tienen las personas y es un insecto, le tenemos que ganar a esto, pero no es tan fácil. La administración anterior también ha trabajado mucho con diferentes productos, pero bueno, tiene que ver con la higiene, tiene que ver con el hacinamiento, con la itinerancia, porque son las personas que se van mudando, ¿no?, día a día a diferentes centros y por eso se propagan. También ha sucedido esto en hostels y hoteles en el ámbito privado, ¿no? No es algo estrictamente de la realidad de las personas que están en calle. Daniel, justamente hablando de esa movilidad y de la escasez de vivienda, una investigación del arquitecto Bustillo, que me imagino que te habrá llegado, indica que en Montevideo hay 5.000 personas sin hogar y que la tendencia es al alza y que, no sé si lo dice específicamente, si es proporcional o no, pero que también aumenta la cantidad de viviendas vacías en todo el territorio nacional. ¿Puede iniciarse una línea de acción al respecto desde el MIDES? Bien, sí. Nosotros también es de las primeras cosas que hemos hecho, ver los inmuebles disponibles, empezando por el propio ministerio, Claro. después consultando a otras instituciones del Estado. Y sin duda que si logramos adquirir, que tiene sus vericuetos legales, por algo también se permanece en esa situación, ¿no? No es que somos los primeros que se nos ocurre algo así, pero si logramos ir adquiriendo, vamos sin duda que a poder dar muchas más respuestas. Igual me parece importante transmitirle a la población que el tema no es solo proveer un techo, ¿no? Si fuera solo proveer un techo, sería más sencillo. También tenemos que acompañar a las personas, porque detrás de cada persona en calle también hay una larga historia que tiene que ver con algunas cosas que ya se decía acá, ¿no? Egresaron hace poco del sistema penitenciario y egresaron muy dañadas, o egresaron de algún centro de salud mental, también bajo la tutela del Estado, o de INAU, o de INISA, bueno, con un montón de heridas y una problemática que hace que necesiten un acompañamiento. Entonces, hay muchas personas como esta que trabaja en un restaurante, que lo que pasa es que tiene una situación probablemente, bueno, no lo sé, pero quizás distante con su familia, no tiene otros apoyos y vive estrictamente de su salario y de un mal salario. Probablemente para esta persona darle una vivienda sería su solución. Ahora, la mayoría no, la mayoría va a necesitar equipos que acompañen. Y eso, bueno, tiene sus costos y eso implica realmente otro tipo de proceso. Entonces, la vivienda es un aspecto, el techo es un aspecto, pero no lo solucionaría todo tampoco. No, claro, pero uno divide las prioridades en básicas e importantes. Nos permitiría hacer, por ejemplo, centros menos numerosos. Claro. Eso sería importantísimo, un salto en calidad. Teniendo en cuenta esto que vos planteás, ¿no?, de un problema multicausal, de la transversalidad que se necesita en el Estado,
Parecería ser que cada 5 años se baraja y se da de vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué está mal, qué arreglamos y qué ajustamos? Y siempre se está en lo urgente. ¿Qué margen hay para generar políticas públicas que puedan resolver esto de acá 15 años, 20 años? ¿Está sobre la mesa esta discusión o se está hablando sobre esto? Bueno, nosotros no estamos experimentando esa definición de que se barajó y se dio de vuelta. Heredamos un sistema que tiene más respuestas que antes, sin duda, y son más diversificados, ¿no? Respuestas, diferentes programas, que el nombre ya sugiere muchas cosas, viviendas con apoyo, que son, bueno, para personas más autoválidas, que necesitan un poco de acompañamiento. Los centros nocturnos, bueno, que son los que están más en el foco, es la puerta de entrada para las personas que están a la intemperie también, entonces tienen sus características propias. También respuestas para mujeres y también varones con niños, niñas y adolescentes. Respuestas para personas que necesitan cuidados especiales. Hay mucha gente que está, bueno, físicamente también, ¿no? Que necesita mucho apoyo, mucha respuesta de salud cotidiana. Todo eso está dentro de protección social, además de las respuestas para salud mental y algunas con la especificidad de uso problemático de drogas. Es un sistema que en total tiene 5.500 cupos. Entonces, no empezamos de cero, hay mucho acumulado, el Estado ha ido diversificando y cada administración hizo su aporte. No da abasto. Probablemente sea porque no es una respuesta que tenga solo que construir un solo ministerio, ni tampoco el Ministerio de Desarrollo Social, ni tampoco solo vivienda, porque, como decía antes, a muchas personas les puedes dar una vivienda y no va a salir esa situación. Son experiencias también que se ha hecho en programas, bueno, más desarrollados en otras partes del mundo, como Housing First, la casa primero y después vemos. Y bueno, muchas veces en Uruguay la casa primero no funcionó, porque al poco tiempo ya prácticamente no hay casa. Entonces tenemos sí que pensar una estrategia nacional, y eso también fue uno de los anuncios de la semana pasada, ir hacia una instancia participativa con toda la institucionalidad, con todos los actores sociales, con los trabajadores y trabajadoras, con las mujeres que como Silvia se han involucrado en esta situación, con los vecinos y vecinas que están molestos porque tienen un refugio en la cuadra y eso les ha complicado su día a día. Bueno, un diálogo nacional con todos los actores y ahí pensar una estrategia más a largo plazo. Eso es algo que va a comenzar a mitad de año y va a tener que tener un foco en la prevención. Para nosotros es importante también que otras instituciones de salud mental, INAU, INISA, de privación de libertad también empiecen los egresos, porque si no, pensamos en el egreso después de que la persona permaneció en calle varios meses y más deteriorada, más lastimada, el Estado vuelve a hacerse cargo a través de un refugio y la verdad que es un sinsentido y, bueno, manosea y daña mucho a las personas. Bueno, nos quedó corto el tiempo de esta frazada. Tenemos muchas más cosas para conversar contigo. ¿Volvés? Si te invitamos, ¿sí? Cuando ustedes digan. Un gusto.